Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Gómez y sirvo como el pastor de enseñanza aquí en Bluegrass Community Church. Bluegrass Community Church es una iglesia muy joven que está siendo establecida en el Distrito 11 aquí en Lexington, Kentucky, um, específicamente en el área de Cardinal Valley. Si tienes una Biblia contigo, por favor abre tu Biblia en Hechos capítulo 21. El día de hoy vamos a estar leyendo del versículo 27 al versículo 36. Por los pasados meses hemos estado yendo a través del libro de los Hechos. De hecho, poco más de un año. En los siguientes 2 o 3 meses vamos a estar concluyendo con el libro de los Hechos. Pero si esta es la primera vez que tú estás escuchando de nosotros o estás escuchando uno de nuestros mensajes, te quiero dar la bienvenida. Ahorita en estos meses lo que hemos estado haciendo es que yo grabo estas predicaciones, las escucha la congregación y luego el domingo nos juntamos para discutir el sermón. Entonces, si tienes una Biblia contigo, por favor ábrela en Hechos capítulo 21, versículo 27 al 36. Voy a estar leyendo de una Biblia que la versión se llama la Nueva Versión de las Américas. ¿Ok? Dice: cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, refiriéndose a Pablo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad, y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrestaron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó, y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía, gritando: muera. Esta es la palabra del Señor. Y la congregación dice: gracias sea a Dios. Ah, cuando estaba chico, cuando estaba más joven, una de mis cosas favoritas era leer historias sobre misioneros. Hay una historia que quería leer contigo, quiero compartir contigo esta mañana. Es la historia de Henry Morrison. Henry Morrison fue un misionero fiel que sirvió al Señor en África por más de 40 años. Hay una historia específica sobre este misionero, sobre el día en que Henry y su esposa regresaban a casa. La historia dice que cuando él y su esposa abordaron el barco en su camino de regreso a los Estados Unidos, su mente se inundó de recuerdos de sus maravillosas experiencias en el campo misionero. Cuando estaban en el barco, él comenzó a preguntarse cómo sería regresar a su país de origen. ¿Crees que las personas, él le preguntaba a su esposa, ¿crees que las personas nos van a recordar? A bordo de ese mismo barco, ese día, con Henry y con su esposa, estaba el expresidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt. Este regresaba de un viaje de caza en África. Cuando el barco llegó al puerto de Nueva York, había miles de personas que habían venido a darle la bienvenida, no a Henry y a su esposa, pero al presidente de los Estados Unidos. Las multitudes gritaban y las bandas de música estaban tocando música. Había carteles y pancartas publicitarias por todas partes que decían bienvenido a casa. Cuando Henry y su esposa abandonaron el barco, vieron que nadie había venido a darles la bienvenida. Con el corazón quebrantado,
Henry Morrison fue a su habitación de hotel, al hotel en el que se estaban quedando, y le dijo a su esposa: cariño, durante los últimos 40 años vertimos nuestras vidas en el ministerio y el servicio. Y sin embargo, regresamos a los Estados Unidos, regresamos a casa, y ni una sola alma ha venido a darnos la bienvenida. En Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, leemos acerca del día en que comenzó el ministerio de Jesús. Este texto dice que después de que Jesús fue bautizado, Él salió del agua e inmediatamente los cielos se abrieron, y en ese momento Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. En el versículo 17 vemos que Él oyó una voz de los cielos. Todos escucharon una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El ministerio de Jesús comenzó de la manera más hermosa posible, hermosamente posible, ¿verdad? Con el Espíritu Santo descendiendo sobre Él y con la voz de Dios viajando por los cielos, diciendo: este es mi Hijo amado, con quien tengo complacencia. Sin embargo, su ministerio terrenal terminó con Él siendo clavado en una cruz, sin garantía alguna de una recompensa en este lado de la eternidad. En el Nuevo Testamento también aprendemos acerca de las vidas de muchos otros que murieron y fueron torturados a pesar de haber servido fielmente al Señor, tal y como es el caso de Juan el Bautista en Mateo 14, de Esteban en Hechos capítulo 7, Jacob, Hechos capítulo 12, así como la gran mayoría de los apóstoles, excepto por Juan, y millones de seguidores de Jesús a lo largo de la historia. Pero la presencia del sufrimiento en la vida del cristiano no debe de tomarnos por sorpresa. Cuando se trata del sufrimiento cristiano, Jesús prometió que íbamos a sufrir, que seríamos rechazados, que seríamos odiados y que seríamos perseguidos. En Juan capítulo 15, el versículo 18 al 21, Jesús le dice a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a los suyos, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su Señor. Jesús fue claro acerca sobre el costo del discipulado. Seguir a Jesús tendría un costo. Seguirlo no sería fácil. Ser uno de los seguidores de Jesús equivaldría a sufrimiento, abnegación y al llevar nuestra cruz, tal y como lo vemos en la invitación, ¿verdad?, que Él extiende a sus discípulos en Lucas 9:23, cuando Él les dijo: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El pasaje de hoy nos introduce al camino de sufrimiento e injusticia que Pablo, un discípulo de Jesús, experimentó como un hombre inocente, arrestado por su vocación con el Evangelio. Así como fue profetizado a Pablo que él sufriría en Jerusalén, ¿verdad?, en Hechos 21:11, de la misma manera Jesús prometió que sus seguidores, que sus discípulos iban a sufrir también. Este texto nos enseña acerca del llamado de Dios al discipulado y sobre el costo de seguir a Jesús mientras seguimos los pasos de Pablo en Jerusalén. Dividiremos el texto en dos secciones. En la primera sección vamos a aprender sobre el llamado de Dios al discipulado, y en la segunda sección vamos a hablar un poco sobre la respuesta del mundo hacia aquellos que han decidido seguir a Jesús. Entonces, a medida que continuamos con nuestra serie en el libro de los Hechos, la gran idea o la idea central del pasaje de hoy es que el discipulado se desarrolla en el ahora, todavía no. Es algo de lo cual vamos a estar hablando conforme avanzamos en el sermón. El discipulado se desarrolla en el ahora, todavía no, cuando nos negamos a nosotros mismos y llevamos nuestra cruz, alimentados por la esperanza de Cristo, mientras que el mundo responde con agitación, confusión, preguntas, afirmaciones falsas, rechazo e incluso odio. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera.
Señor, oramos para que cualquier persona que esté escuchando este sermón sea edificada en la fe, que tú fortalezcas a tu iglesia a través de esta palabra y que tú hables a través de mi boca de una manera fiel, que yo pueda mantenerme fiel al texto y remueve de mis labios cualquier cosa que no sea necesaria. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Entonces, para comenzar, vamos a ver la respuesta del del discípulo hacia esta invitación que el Señor nos extiende de seguir a Jesús. ¿Okay? La primera cosa, vamos a estar leyendo el versículo 27, la primera mitad del versículo 27, donde vemos que cuando estaban por cumplirse los 7 días, dice, ¿verdad? La primera mitad del versículo 27. La primera cosa que quiero que veamos es que este llamado a seguir a Jesús por parte de Dios se despliega en una expansión de tiempo a la cual nos vamos a referir como el ahora todavía no. En el sermón de la semana pasada aprendimos que cuando Pablo aceptó participar en este ritual de purificación, llevando a estos 4 jóvenes creyentes judíos con él al templo, y no solamente eso, pero también pagando por los sacrificios para que ellos iban a ofrecer para completar su voto nazareo, Pablo mostró una de las mejores imágenes de libertad cristiana que vemos en las Escrituras. Pablo no tenía que hacer esto, pero lo hizo. Este tipo de libertad y flexibilidad cristiana por parte de Pablo es el tipo de libertad que fortalece a la comunidad de fe. Un tipo de libertad cristiana que fortalece a la iglesia. Eso podría ser a lo cual Pablo se refería, ¿verdad? Se refirió cuando dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Y después dice él, a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, me hice como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él, para ser partícipe de él. De la misma manera, Jesús se limpió a sí mismo en las orillas del río Jordán a través del bautismo de Juan el Bautista, aun cuando él no necesitaba hacerlo. Pablo no realizó este ritual de purificación por su propio beneficio. Él lo hizo por amor al Evangelio. En el ejemplo del bautismo de Jesús, Jesús permitió ser bautizado para la remisión de nuestros pecados, a pesar de que no hubo pecado alguno en su vida. Pero aún así lo hizo por nuestro propio bien. De la misma manera, Pablo no necesitaba someterse a este ritual de purificación, sino que lo hizo por el bien de los demás. En Números 19, versículo 12, leemos más acerca de la forma en que este ritual de purificación tenía que ser realizado. Ahí leemos, ¿verdad?, que aquel que estaba yendo a través de este proceso de purificación, ritual de purificación, se purificaría a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y luego al séptimo día, y entonces quedaría limpio. Pero si no se purificaba a sí mismo al tercer y al séptimo día, ambos no quedaría limpio. El día que estamos observando en este versículo 27, es el séptimo día. Basado en este texto, el intento de Pablo de completar su voto se topó con un peligro extremo. Basándonos en el texto, no podemos decir con certeza que Pablo completó el voto. La limpieza ligada a este voto sería requerida en los días 3 y 7, como acabo de mencionar, y como leemos en el versículo, en Números 19:12, ¿verdad? Pablo se había limpiado al tercer día, pero su limpieza, muy probablemente, diríamos que no ocurrió en el séptimo día. Con eso en mente, este texto nos da una hermosa imagen de lo que queremos decir con el ahora todavía no.
Con esto me refiero al punto de vista teológico que dice que el reino de Dios ya ha sido inaugurado en la persona y el ministerio de Jesucristo, pero que aún no ha alcanzado su consumación hasta que Cristo regrese en su gloria. Para nosotros, los discípulos de Jesús, esto significa que ya hemos sido redimidos, pero que no experimentaremos la plenitud de la redención hasta el día en que Jesús regrese en gloria. Y esto es lo que quiero decir cuando digo que Jesús ya nos ha redimido. Lo que quiero decir es que Él nos ha comprado de nuevo. Nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Aquellos que una vez estuvieron perdidos y en un estado de esclavitud han sido comprados por la preciosa sangre de Cristo. Hermanos y hermanos, el discipulado, la invitación a seguir a Cristo, el discipulado bíblico ocurre en este tiempo intermedio. Una de las cosas más peligrosas que la iglesia moderna ha introducido en la mente de los cristianos es la idea de que el discipulado es una práctica periódica, algo que hacemos en un restaurante o cafetería cuando nos reunimos con otro cristiano a leer un libro de 7 u 8 semanas. Y luego hay cristianos que dicen, yo nunca he sido discipulado porque nadie se ha tomado el tiempo de enseñarme. Pero son cristianos que han sido fieles en sus congregaciones, ¿verdad? El discipulado no es una práctica periódica. Decir que el discipulado se desarrolla en el ahora todavía no, cambia todo lo que podríamos saber sobre nuestros programas actuales de discipulado que tratan de hacer del discipulado una práctica de 7 u 8 semanas. ¿Por qué? Porque no estamos llamados a ser ocasionalmente discípulos. El discipulado bíblico es toda una forma de vida. La iglesia primitiva nos enseña que el discipulado bíblico ocurre dentro de la vida de la iglesia local. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos qué simple, pero qué tan profundo era el discipulado de la iglesia primitiva. Ahí vemos que ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esas 4 cosas. Cuando aceptamos el llamado de Dios al discipulado y lo vivimos dentro de la iglesia local, al convertirnos parte del cuerpo, el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Es entonces cuando la imagen de Cristo en nosotros comienza a ser restaurada y comenzamos a crecer en su semejanza. Ahora que sabemos cuándo tiene lugar el discipulado, veamos la forma en la que los discípulos responden a este precioso llamado. En el versículo 27, la segunda porción, y 28, la primera mitad, vemos que al verlo en el templo, estos judíos alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar, el templo. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Cuando hablamos del discipulado, de esta invitación que el Señor extiende nos ha extendido de seguir a Jesús, nos referimos a que el discipulado, esta invitación, equivale a nuestra abnegación personal, a nuestra abnegación y al tomar nuestra cruz. No es posible crecer en la semejanza de Cristo sin algún tipo de sufrimiento. Sufrir a través de varias pruebas es exactamente lo que Pablo enfrentó desde el primer día en que se convirtió en un seguidor de Jesús. En Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 leemos, Santiago dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte, para que sean ¿qué? Perfectos y completos sin que nada les falte. El cristiano, uno de mis teólogos favoritos, John Stott, dice que el cristiano no puede aprender resistencia sin sufrimiento, porque sin sufrimiento no habría nada que soportar. En Lucas 9:23, Jesús también fue bien claro acerca del costo de lo que costaría seguirle.
En este texto leemos que le dice a sus discípulos, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mientras Pablo está en el templo, algunos judíos de la provincia de Asia lo ven, ¿verdad? Estos judíos eran más que probablemente judíos de Éfeso, probablemente los mismos judíos que comenzaron ese motín del que leemos en Hechos 19. Este es el momento antes de la tormenta. Lo que va a seguir a esta interacción visual entre los judíos de Éfeso, de Asia y Pablo va a asemejarse tanto al ejemplo de Jesús en Jerusalén justo antes de su crucifixión. Aquí Pablo nos mostrará lo que significa negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz. En la antigua Roma, la cruz era vista como una herramienta horrible de tortura, de sufrimiento y pena de muerte. Si alguien llevaba una cruz, se dirigía a la crucifixión, a su crucifixión, ¿verdad? Nadie iba a cargar una cruz nada más por cargarla. Cuando Jesús hizo esta declaración a sus discípulos, ellos debieron de haber estado aterrorizados, porque ellos sabían bien lo que significa llevar su cruz. Pero entonces, ¿qué significa llevar tu cruz? En este texto, Pablo nos muestra que llevar tu cruz implica confiar completamente en Dios cuando enfrentas tiempos difíciles y luchas. Significa que incluso en una circunstancia tremendamente difícil o agonizante, mantienes la fe en que Dios está a tu lado durante las dificultades que estás atravesando. Justo antes de que Jesús llevó su cruz, en Mateo 26:39, lo vemos orando a Dios. En este pasaje Jesús está tan angustiado que él comienza a sudar gotas de sangre porque sabe lo que le va a ocurrir. Él sabía muy bien que estaba a punto de ser llevado de caminar a su sentencia de muerte en esa cruz. Pero Jesús entendía que el Padre tenía esta intención de que Él muriera en la cruz. Nadie mató a Jesús. Jesús abrazó voluntariamente este camino de sufrimiento debido a su completa alineación con el plan de Dios y su profundo afecto por todos nosotros. Él sabe que el próximo viaje que le esperaba, ¿verdad? A esa cruz, cargando esa cruz, implicaría un gran dolor y un intenso sufrimiento. Sin embargo, él estaba consciente de que el propósito general de Dios finalmente tendría éxito, resultando en su resurrección al tercer día y la salvación de muchos. Al llevar nuestras cruces, participamos en el acto de Cristo de redimir al mundo. Esto implica que nuestro sufrimiento personal tiene significado. Es más que un dolor sin sentido. Al poner nuestra fe en Cristo en medio de nuestros desafíos, nuestro sufrimiento gana propósito, se vuelve instrumental para rescatar a los pecadores y restaurar el mundo. La teóloga Christy Gambrell dice, un llamado a llevar la propia cruz como parte del seguimiento de Jesús, entonces es un llamado a estar tan sometido a Cristo como lo fue el criminal condenado a su muerte. Así como el final de la cita, así como hemos aclarado que el discipulado ocurre en ese tiempo entre el ahora y el todavía no, también debemos aclarar lo que negarse a uno mismo y llevar la cruz no es. Porque mucha gente tiene un error, un concepto erróneo sobre lo que cargar tu cruz y negarse a sí mismo es. Negarse a uno mismo no quiere decir, no significa que que nos separaremos de nuestra personalidad, de quién somos, nuestra identidad, y que odiaremos nuestros cuerpos, como algunos tienen por costumbre. En Lucas 9:23, en Lucas 9:23 vemos esa invitación que Jesús hace de cargar su cruz, ¿verdad?, a sus discípulos. Y luego en Marcos 8:34 también está redactada ahí cuando leemos que llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí en este ejemplo que vemos con Pablo en Jerusalén, negarse a uno mismo no significa olvidarse de sí mismo u odiar quién somos,
sino todo lo contrario. Cuando hablamos de la abnegación, nos referimos a la acción de renunciar a uno mismo, ¿verdad? Esto indica que el yo no solamente debe de existir, sino que necesita ser profundamente entendido y explorado a fondo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos para que la abnegación pueda existir. ¿Cómo podemos ceder o renunciar a algo que no reconocemos, que no sabemos que está ahí? ¿Cómo podemos dejar ir a aquello de lo que somos ajenos? Tomarse el tiempo para inspeccionar nuestros corazones y examinar nuestras intenciones, deseos y deficiencias no solo está permitido dentro del discipulado, sino que es una parte vital del discipulado. El salmista dijo en el Salmo 139, 23 y 24, él dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. En referencia a este pasaje, uno de mis buenos amigos y pastores aquí en la ciudad, el pastor Victor Scholler, dice, aunque el mundo estaba trayendo el sufrimiento sobre Pablo, Dios lo había ordenado. Pablo aceptó llevar su cruz porque él sabía que era la voluntad del Señor. Como cristianos, hermanos, nuestro objetivo es alinear nuestras vidas con el plan de Dios. Nos dedicamos a obedecer su palabra y resistirnos a conformarnos a las normas de la sociedad. Practicar el estilo de vida del discípulo nos va a exponer a desafíos, a tentaciones y dificultades. Pero debemos de llevar nuestra cruz por amor a Jesús, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso de nuestro sufrimiento. Hermanos, al llevar nuestras cruces, participamos en el acto de Cristo de redimir al mundo. Esto implica que nuestro sufrimiento personal tiene importancia, tiene significado. Nuestro sufrimiento no carece de propósito. Es más que un mero dolor sin sentido. Al poner nuestra fe en Cristo, en medio de nuestros desafíos, nuestro sufrimiento gana un propósito. Se vuelve instrumental para rescatar a los pecadores y restaurar al mundo. La tercera cosa que me gustaría destacar es que la única forma en que podemos responder eficazmente a este llamado es un llamado intenso, ¿verdad? Es un llamado extremo. La única forma en que podemos responder eficazmente a este llamado es cuando nuestra respuesta es impulsada por nuestra esperanza de Cristo. En el versículo 28, en la primera parte del versículo 28 y versículo 29, leemos que estos judíos de Asia se dijeron unos a otros. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente ellos habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Por ahora, ya se han impuesto dos cargos en contra de Pablo. El primero era que Pablo estaba enseñando contra el pueblo, la ley y el templo. El segundo cargo que ellos estaban haciendo era que Pablo había traído griegos al área del templo. Por lo tanto, lo había profanado. La ironía es que cuando Pablo trató de apoyar mientras que Pablo estaba intentando apoyar a sus raíces judías, él estaba siendo acusado de no preocuparse de ellas. Pablo era un discípulo fiel que estaba a punto de terminar en las manos de estos enemigos de Dios. Un creyente judío fiel y adorador que estaba siendo visto falsamente como desobediente. A pesar de que esta era una afirmación falsa, la afirmación en sí misma no era algo que los judíos tomarían a la ligera, ya que a los gentiles no se les permitía ingresar al área principal del templo. Y aquí nos vamos a meter en un poquito de cosas un poco técnicas. Como hombre, como un latino en Estados Unidos, yo sé muy bien lo que se siente no ser bienvenido en algunos lugares. Algo que nuestros hermanos y hermanas afroamericanos, ¿verdad? De origen africano, conocen muy bien, al igual que muchas otras minorías de nuestro país. En el templo había marcadores de piedra de un poco más de 1 metro de altura,
con inscrituras, no sé si es una palabra, la palabra correcta, que estaban inscritos en griego y en latín en el patio exterior que rodeaba el área para las mujeres. Y estas inscripciones decían esto: ningún extranjero puede entrar dentro de la barricada que rodea el templo y el recinto. Decía, cualquier persona sorprendida invadiendo la morada será personalmente responsable de su muerte subsiguiente. Los cuatro patios, eso es lo que decía. Ahora, los cuatro patios interiores del templo eran los atrios para las mujeres, luego para los hombres, luego el lugar santo para los sacerdotes y finalmente el lugar santísimo, donde el acceso donde el acceso estaba más restringido. En ese lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación, ¿verdad? Los israelitas reconocían 10 grados ascendentes de santidad dentro de los muros de Jerusalén. ¿Okay? En el primer nivel estaba la muralla de la ciudad. Jerusalén era una ciudad amurallada. Después, en el segundo, estaba el área dentro de los muros de Jerusalén. Después, el monte del templo. Después, la barricada dentro de la muralla, siguiendo la muralla todo alrededor. Luego, el patio de las mujeres, del cual hablamos. Luego, el atrio de los israelitas. Después, el atrio de los sacerdotes. Después, el área entre el pórtico y el altar. Después, el santuario. Y mero arriba, el lugar santísimo. Aquí en este texto de hoy en Hechos, el patio interior de los israelitas, que era ocupaba el sexto lugar, es el tema. Es el tema aquí, ¿verdad? El lugar que dijeron que había sido profanado. Ahora, la referencia a la profanación aquí es muy intensa, ya que se usa en el idioma original, se está usando el tiempo perfecto, que la palabra es que koinoken. Lo que esto significa es que debido a esta falsa afirmación contra Pablo, la corte de los israelitas, un lugar que era un espacio sagrado, ahora estaba profanado. Quiere decir que algo puro ahora era impuro. En los evangelios, cada vez que se menciona esta palabra, se refiere a la impureza moral. Pero para los fariseos, la palabra profanar tenía un significado diferente. Se refería a ser ritualmente impuro. Ahora, Jesús le dio la vuelta, volteó de cabeza el significado de esta palabra cuando él enseñó que el comportamiento moral es lo que contaminaba el corazón del hombre. Y sí, la respuesta al llamado de Dios al discipulado sí requiere que examinemos nuestro comportamiento moral. Esta turba judía estaba más preocupada por la pureza del templo que por sus propios corazones. Si tan solo estos judíos supieran que Cristo había hecho un camino para que los gentiles accedieran a Dios, ¿verdad? Jesús había venido a redimir los corazones de las personas independientemente de su origen étnico, de su estatus socioeconómico, nivel de educación, ¿verdad? Pedro expresó esta realidad de una manera tan hermosa cuando él dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 al 9, él dice esto, dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Hermanos, esta era una realidad que Pablo también conocía. Es por eso que Pablo actuó con tanta libertad cristiana al unirse a estos 4 jóvenes judíos en este ritual de purificación. Pablo sabía que era precisamente debido a la vida perfecta y el sacrificio y la resurrección de Jesús que uno podía enfrentar todos los sufrimientos y desafíos que la vida nos tira. La esperanza de un Jesús resucitado. Así como Cristo resucitó al tercer día, aquellos que aman a Dios y confían en Él tendrán victoria, ya sea en esta vida o en la próxima. Así que, hermanos y hermanas, el discipulado, como lo vemos en las escrituras y no como lo prescribe la iglesia moderna, es algo muy serio. El lenguaje tan fuerte que Jesús usó para describir la naturaleza del discipulado bíblico no pretende exagerar la naturaleza de éste. No hay término medio cuando se trata de seguir a Jesús. Seguir a Cristo no es un pasatiempo. Significa darle toda tu lealtad a Él en cada parte de tu corazón. Ahora, así como hemos visto la manera en la que nosotros podemos responder al discipulado, a la invitación de Dios de seguir a Jesús, ahora vamos a ver la manera en la que el mundo, ¿verdad? Jerusalén respondió a Pablo como discípulo de Jesús. El mundo también tiene una manera de responder a aquellos que han decidido seguir al Señor. A menudo pensamos que el mundo está bien con nosotros siendo cristianos y haciendo lo nuestro sin molestar a los demás. Y sí, esto podría ser el caso, especialmente cuando solamente compartimos aquellos principios dados por Dios a través de la Biblia, que a veces mucha gente los usa en los negocios, en instituciones. Pero hermanos, cuando predicamos a Cristo crucificado, cuando predicamos sobre la resurrección, sobre el regreso de Jesús, como lo vemos en las Escrituras, tal y como lo vemos en 1 Corintios 1:23, ¿verdad? Cuando Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ahí es cuando mucha gente se empieza a tropezar, ¿verdad? Pablo dijo en 1 Corintios 1:23 que el predicar a Cristo crucificado es una piedra de tropiezo para los judíos y es necedad para los gentiles, ¿verdad? Cuando predicamos acerca de la vida, la crucifixión, resurrección, ascensión y el regreso de este Jesús, el mundo reacciona de la misma manera en que los judíos de Éfeso, de Asia, reaccionaron en contra de Pablo este día en Jerusalén. ¿Y cómo reaccionaron? Bueno, ellos reaccionaron como lo vemos en el versículo 30 y 32, donde dice que toda la ciudad se alborotó y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente, en confusión. Hasta ahí vamos a leer ahorita. La palabra, la palabra aquí utilizada para caos, bueno, en la versión en inglés era caos. Estoy viendo ahorita que la versión en español se dice confusión. En el idioma original se refiere a eso, a estar confundido. Esta es la misma palabra usada en Génesis 11, cuando Dios confundió a las personas al introducir varios idiomas en el mundo. La agitación y la confusión son dos reacciones esperadas que el mundo demostrará en contra de aquellos que han respondido al llamado de Dios, ¿verdad? A su invitación para nosotros a seguir a Jesús. La segunda manera en la que vemos que el mundo va a responder ante nosotros es con preguntas. En el versículo 33
Dice, entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho, ¿verdad? El mundo también nos va a cuestionar a nosotros, nos va a preguntar, tal y como este comandante romano lo hizo con Pablo. Y nos van a cuestionar no solamente sobre lo que hacemos, pero por qué lo hacemos y quién somos. Cuestionará nuestra identidad. En el versículo 34 continuamos leyendo, pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, ¿verdad? Ah, Aquí hay algo que, especialmente para si estás escuchando aquí en Estados Unidos, hay algo que quiero aclarar, ¿verdad? Nada de lo que Pablo había hecho daba evidencia de una amenaza para el Estado, para el gobierno. A pesar de que los que lo estaban atacando estaban afirmando que Pablo había enseñado en contra de sus tradiciones, costumbres, leyes y el templo, ¿verdad? Pablo no había hecho nada en contra del Estado. Pero a estas alturas ya hemos visto a Jesús, hemos visto a Pedro, Juan y a Esteban experimentar la misma respuesta de aquellos en Jerusalén que estaban en contra de ellos. Todas las afirmaciones que se plantearon en contra de Pablo eran afirmaciones falsas. No podemos sorprendernos y lo que nos enseña esto es que nosotros no podemos sorprendernos cuando el mundo responda a nuestro testimonio del Evangelio con afirmaciones falsas. ¿Okay? En el versículo 35, leemos, cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba. Aquí está otra cosa que quiero aclarar. En este versículo específicamente, y era lo que quería decir para aquellos que están aquí en Estados Unidos, en nuestro país, debemos aclarar algo bien crucial. En la actualidad, aunque a veces parezca que un partido político está apoyando a la iglesia, esto no es y nunca ha sido el caso. Si Dios hace que todas las cosas, sí, estamos de acuerdo, que Dios hace que todas las cosas funcionen para el bien de sus hijos. Pero no podemos vivir vidas cristianas como aquellos que piensan que el gobierno tiene, algún partido en el gobierno tiene los mejores intereses de los cristianos a la mano. Ellos tienen su propia agenda. Esas agendas no están arraigadas en las escrituras. Estos soldados, de la misma manera, esos soldados, aunque leemos aquí en el versículo 35, que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, estos soldados, el gobierno aquí no estaban viniendo a rescatar a Pablo. Ellos estaban viniendo a hacer eso para detener un posible motín en la ciudad. El Señor tenía claro, ¿verdad? El Señor Jesús nos hizo bien claro que el mundo rechazaría a sus seguidores. Finalmente, en el versículo 36, leemos, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, muera. Esta escena termina con la gente siguiendo a los soldados gritando mientras Pablo está siendo llevado. En efecto, están diciendo, ¿verdad? Mátenlo, ¿verdad? Crucifíquenlo. La atmósfera en este pasaje se asemeja mucho a cuando se decidió liberar a Barrabás y condenar a Jesús, ¿verdad? El mundo va a responder con odio en contra de aquellos que han decidido seguir a Cristo. En este pasaje, Pablo nos muestra lo que significa responder al llamado de Dios, al discipulado, a negarse a sí mismo y llevar nuestra cruz, ¿verdad? Él nos enseña lo que realmente significa responder a ese llamado. Para concluir con el pasaje de hoy, me gustaría apuntar tu atención a la historia del misionero que te conté al inicio del sermón. Esa noche, cuando Henry Morrison
Estaba en su habitación de hotel, ¿verdad? Con su esposa, deprimido, quebrantado, diciendo a su esposa, cariño, durante los últimos 40 años vertimos nuestras vidas en el ministerio del servicio y sin embargo regresamos a Estados Unidos y ni una sola alma vino a darnos la bienvenida a casa. Su esposa vino y se sentó a su lado. Ella puso su mano sobre el hombro de Henry Morrison y le dijo, Henry, te has olvidado algo bien importante. Y eso es que todavía no estás en casa. Todavía no estamos en casa, mis hermanos y mis hermanas. Al llevar nuestras cruces, participamos en el acto de Cristo de redimir al mundo. Esto significa que en lo que llegamos a casa, en lo que llegamos a estar con el Señor, nuestro sufrimiento tiene un significado. Nosotros no sufrimos como aquellas personas para las cuales el sufrimiento no tiene significado. Nuestro sufrimiento, tu sufrimiento, las cosas que has estado atravesando tienen un significado hermoso y divino. Tu sufrimiento, mi sufrimiento, no carece de propósito. Es más que un mero dolor sin sentido. Nuestro sufrimiento tiene un propósito. Tiene el poder de convertirse. Escúchame bien. Nuestro sufrimiento tiene el poder de convertirse en el instrumento que Dios usará para rescatar a aquellos que están perdidos y restaurar al mundo. Fue un sermón largo. Muchas gracias por haber escuchado, por haber estado con nosotros y espero verte el domingo. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te pido que bendigas a todos aquellos que escucharon este sermón, Padre. Bendice a nuestra congregación, a todos los santos de Bluegrass Community Church. Y Padre, te pido que mientras reflexionamos y pensamos en esta enseñanza, Señor, que podamos reflexionar en nuestro sufrimiento, en el sufrimiento de tal vez aquellos que amamos. Y Señor, que nos permitas creer que nuestro sufrimiento tiene propósito, un propósito hermoso y divino en ti. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén.